Eh, para el día de hoy tenemos a Tyron Perdomo, quien nos va a hablar de la reinserción de Venezuela en los mercados de crudo, una teoría. Eh, Todos lo conocen, pero déjenme dar una pequeña biografía de Tyron. Él es ingeniero químico y magíster en procesos petroquímicos de la Universidad Central de Venezuela y es máster en ingeniería química avanzada de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Tiene más de 40 años de experiencia en el sector del downstream de la industria del petróleo y gas. Se resalta su participación en el proceso de internacionalización de PDVSA, ocupando la posición de gerente de negocio de Ruhr en Alemania y los procesos de negociación de minas en Suecia. Fue fundador y gerente general de PDVSA Trading en Estados Unidos, oficina comercial de esta empresa en Houston y encargada de compra y venta de crudo y productos a terceros. Fue responsable de las ventas de crudos pesados y pesados en Estados Unidos, Europa, venta de productos en Estados Unidos, Caribe, Centro y Suramérica. Conocí a Tyron en una aventura de una misión que hizo PDVSA en el año 2000 para visitar a Irak en la época de Saddam Hussein. Fue una aventura muy interesante, desde ahí conozco a Tyron y tenemos una gran amistad. Actualmente Tyron es presidente de Zinc Oil Chem, una empresa consultora de comercialización de hidrocarburos, registrada en Texas desde el año 2003, y también es presidente de nuestra organización BAF. Bueno, con ustedes dejo a Tyron Perdomo. ¿Puedes compartir la pantalla, Tyron, por favor? Yo estoy muy contento con esta audiencia, que se ve mucho mejor mezclada que en general las audiencias de las presentaciones de VAPA, porque tienen ahora una nutrida representación del área de aguas abajo, en refinación, comercio y suministro. Ya se me hace sentir mucho más acompañado, pues, por tener toda esta gente conocida y compañera de trabajo de tantos años. Hoy voy a hablarles específicamente de algo que podemos decir que es como una imaginación, pues si yo llamé eso teoría, visión, visualización, opinión, sobre lo que sería la reinserción de Venezuela en el mercado de crudo, basado en lo que nos vivimos y lo que hemos estado viendo a lo largo de todos estos años de la evolución de los mercados de donde estuvimos, donde nos salimos, y nosotros lo que queremos es visualizar cómo nos reinsertaríamos donde estábamos. Donde estábamos no solamente desde el punto de vista geográfico, en el mundo en general, cómo nos reinsertaríamos. Porque nos vamos a encontrar con unas realidades totalmente distintas, ¿no? Para hacer este trabajo, claro, necesitamos un nivel de volumen a vender. Y para eso pues tomamos de nuestro propio ejercicio que ha hecho Tomás Mata sobre la proyección de la producción de crudos una vez que tengamos un nuevo gobierno democrático, ¿no? La segunda premisa es que ese esfuerzo, la ejecución del esfuerzo, de las acciones que se proponen, que se muestran, pues está hecho básicamente por la empresa privada. Y por supuesto la tercera cosa que quería enfatizar mucho es que hemos conectado todas estas acciones con el lineamiento central de la transición energética. En otras palabras, nosotros vamos a ver que hay muchas acciones que tienen que ver con esa evolución del uso de combustibles fósiles a un uso mayor de energía renovable. Entonces, esas son las tres grandes premisas que tiene el ejercicio. Bueno, cuando uno habla de clientela, de ventas, bueno, la clientela nuestra son las refinerías, pero las refinerías son una población heterogénea, que cada quien tiene sus propios intereses y su localización y su complejidad. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es tratar de ver si yo puedo caracterizar esa clientela de alguna manera. Y ayudado por Antonio Méndez, he hecho esta diferenciación. La primera, la más simple de las refinerías, sería una que comienza destilando el crudo y luego se encarga de poner los productos en el mercado a través de dos unidades principales. La unidad de reformación, que lo que hace es subir octano, y la unidad de tratamiento, que lo que hace es bajar contenido de azufre. Y así se enfrenta al mercado básicamente con 4 productos. Yo les pido a los refinadores pues mucha paciencia y tolerancia con lo que estoy diciendo, pero estoy hablando en simplificación en lo que puedo para tratar de acelerar el paso. Bueno, en segundo lugar, bueno, tenemos digamos así, si nosotros queremos reducir aquel producto que vale menos que el residual, vale menos que el crudo, de todo lo que estoy vendiendo, el que vale menos que el crudo es el residual.
Entonces, por lo tanto, mi siguiente esfuerzo es invertir en algo que me dé menos residual y más producto de más valor. Y para eso instalo todas esas unidades que ustedes ven ahí, la destiladora, la catalítica, el departamento, alquilación, etcétera, etcétera, y llego entonces a un nivel superior de patrón de producto. Y finalmente, si tengo suficiente dinero y tengo el mercado, entonces llego e invierto en una unidad de coquificación, que lo que hace es simplemente reducir, en grandes rasgos, reducir la cantidad de residuales a favor de productos de mayor valor. Y por supuesto, como punto lateral aparece el coque como quinto producto. Por eso en general es, digamos así, la descripción muy a grosso modo de lo que sería la clientela para nuestros crudos. Claro, entonces cuando uno caracteriza eso, dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? De la conversión sencilla, quizás es la más simple de todas. No tenemos un ejemplo en Venezuela, pero de conversión media sí tenemos en el Palito y Puerto La Cruz unos representantes de lo que sería conversión media, de producción de residuales, gasolina y gasol en volúmenes grandes, ¿no? Cuando hablamos de coquificación, de conversión profunda, entonces ahí nos conseguimos con el ejemplo del centro de refinación de Paraguaná y también con 8 millones de barriles diarios de refinerías de ese tipo en el Golfo de los Estados Unidos. Entonces, eso, digamos así, termina como caracterizando toda la clientela y ahora vamos a, no sé, cómo nos acercamos a esa clientela nosotros. Esta es digamos, una gráfica un poquito más compleja que trata de tener las tres juntas y además de eso caracterizar la entrada y la salida. Del lado izquierdo, que está, digamos así, la entrada, hablando de los crudos, podemos ver unas flechas ascendentes que viene de pesados hacia livianos y eso viene caracterizado básicamente por el API. Lo relevante de la flecha de la mano izquierda es el signo de dólar. Y eso es lo que quiere decir que mientras más voy de pesado a mediano a liviano, pues más cuesta la materia prima. Eso es básicamente. Cuando tú entras luego a la refinación, te consigues otra vez con el nivel de inversiones necesarias para poder reducir la cantidad residual y por lo tanto agregar mayor valor al crudo. Y el dólar aparece ahí abajo, queriendo decir que a eso cada vez quiere decir que necesito más inversiones. Y aquí podemos ver, para una refinería de 200.000 barriles, la última columna te habla de cuánto dinero hay que invertir de una manera diferenciada entre las tres unidades de refinería. Entonces estamos hablando de que una refinería de conversión profunda de 200.000 barriles diarios, la calculamos que vale alrededor de 9.300, 9.500 millones de dólares, lo que significa una cantidad grande de reales. Y yo quería un poquito detenerme aquí porque hay que ver lo que significa invertir esa cantidad de dinero en refinería. Y eso ha ocurrido en el Golfo muchas veces. Yo me atrevería a decir que hay alrededor de 15 refinerías de ese nivel. Lo que quiere decir eso es que la inversión en el Golfo asociada a procesar crudo pesado debe ser muy superior a 50.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que la gente que invirtió ese dinero tenía que tener algún tipo de seguridad sobre el recurso que iba a procesar. Y para eso estuvimos los mexicanos y los venezolanos pendientes de mostrar esa posibilidad a los inversionistas. Y logramos que ocurriera esa inversión. Entonces, esa negociación entre el inversionista y aquel que es dueño del recurso ya se estableció a lo largo de los años 80, que comenzamos a invertir, a cambiar el patrón de refinación de las refinerías del Golfo. Entonces, hubo mucho empeño de aquel dueño del recurso para convencer a los que tenían el dinero de invertir esos reales para procesar el crudo que nosotros teníamos. Eso es una cosa importante de tenerla en la mente cada vez que uno habla de atraer inversiones para procesar crudos pesados. Entonces, bueno, estamos hablando de qué volumen vamos a vender. Bueno, decimos que nosotros, una vez que nos encarguemos del coroto, digamos, vamos a producir en 4 años, nos vamos a tardar como 4 años para producir 1.000.000 de barriles diarios. Entonces, de eso se trata, de cómo es que nosotros a través de todo este tiempo vamos a colocar esos barriles, ¿no? Entonces, ok, ¿dónde estamos insertados? Vamos a hablar de reinserción. Estábamos insertados en un sitio, abandonamos ese sitio y ahora queremos volver a entrar a ese sitio, ¿no? Entonces,
cuando uno caracteriza dónde estamos insertados, aquí tenemos una especie de primera fotografía, donde dice, bueno, en los años 99, 2000 y 2001, teníamos como 1,5 millones de barriles colocados en Norteamérica, básicamente en Estados Unidos, como 1 millón de barriles en Latinoamérica y el Caribe, y bueno, como 70.000 barriles en Treninas, etcétera, etcétera, en Europa, y bueno, unos chorritos que iban para el lejano oriente. Eso era lo que la foto nuestra, ahí sí es que comprendíamos nosotros el mundo, cuando teníamos para exportar 1 millón de barriles diarios de crudo pesado. Esa era nuestra conceptualización de lo que era el óptimo de ventas, ¿no? Claro, eso es en el año 2000, pero nosotros vemos ahora, 20 años después, que el nivel de importaciones ya no está centrado en Estados Unidos, porque ahora vemos al Asia-Pacífico triplicando el nivel de importaciones de crudo de Estados Unidos. Estamos hablando de 20 millones de barriles diarios de importaciones hacia toda esa área. Y los Estados Unidos están más o menos importando alrededor de 7 millones. Eso va a crear, por supuesto, un ambiente totalmente distinto y una edificación del óptimo completamente distinto. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es que estamos insertados? ¿Con quién competíamos en el año 2000? ¿Cuál era ese ambiente? Bueno, el ambiente era básicamente en Estados Unidos, donde estamos hablando de que Arabia Saudita vendía como 1.600.000 barriles, México con 1.400.000, Canadá con 1.300.000 y nosotros con 1.300.000. Más o menos esa era la caracterización, de los cuales los crudos pesados estaban concentrados en México, Canadá y Venezuela. Y eso, vamos a ver entonces cómo ha evolucionado todo esto a lo largo, desde que nosotros estamos insertados hasta la condición actual. Entonces, para hacer eso, veamos primero que todo Arabia Saudita. ¿Qué ha pasado con Arabia Saudita? ¿Cómo es que está compitiendo en los Estados Unidos? Y nos damos cuenta que la exportación de crudos de Arabia Saudita, la exportación de crudos de Arabia Saudita a Estados Unidos, se ha reducido en 1 millón de barriles diarios en los últimos 20 años. Entonces, esa competencia, por lo menos que tenga con los árabes y con un crudo entre 27 y 35 API, que no se parece mucho al nuestro, pero lo muestro para que ustedes vean el carácter de competencia que podíamos tener nosotros en esa época. Entonces, esta gente ha venido migrando desde los Estados Unidos hacia Asia-Pacífico, porque todo el mundo sabe que Arabia Saudita no ha dejado de producir sus barriles, sino que más bien ha aumentado con el tiempo su participación en el mercado. Entonces, ¿qué vemos primero que todo? Que Arabia Saudita ha migrado de ahí, ya no lo tenemos enfrente de nosotros cuando hablamos de los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado con México, que es el otro competidor? Bueno, México también se ha ido de la competencia, ya no por razones de migración, por mayor remuneración, simplemente porque no ha podido mantener la producción de crudos pesados que tenía hace 15 años. Simplemente ha dejado de suministrar crudos pesados a Estados Unidos. Y entonces nos vemos que ese crudo de 22 API y 3% de azufre, que es tan feíto o más feo que el de nosotros, ha bajado en presencia en Estados Unidos en alrededor también como de un millón de barriles. O sea, se ha perdido Arabia Saudita 1 millón de barriles y ha perdido, por otras razones, México su participación de mercado en los Estados Unidos en 1 millón de barriles en esos años. ¿Qué pasa con Canadá? En Canadá sí vemos totalmente lo contrario. Y aquí vemos la comparación de las exportaciones de Canadá, que fíjense lo feo que es el crudo, 17, 20 grados API, 3 a 4% de azufre, que comparado con recuerdo con lo de nosotros, ¿no? El Meredi, 6 API, 2% de azufre, y el Volcán es 10 API con 4% de azufre, y el Yajuana pesado es como 12 API, y así vamos, ¿no? Con cada uno, y el Lago Treco es 30 API con 1% de azufre, ¿no? Pero lo que queríamos mostrar aquí es que en esas relaciones de volumen y de presencia en Estados Unidos, los crudos canadienses sí han aumentado, pero de una manera muy grande, sus exportaciones a Estados Unidos. Estamos hablando de alrededor de 3,5 millones, después que era 1,5 millones, ha aumentado casi 2 millones de barriles en esos 20 años la exportación. Por lo tanto, alguien podría decir que en ese balance de competidores, pues los canadienses de alguna manera han tomado el lugar, el espacio que tenían Arabia Saudita, México y Venezuela, quizás. Pero tú sumas los tres, te da 3 millones, aquí estamos hablando de un incremento de 2 millones. Pero más o menos estaría como de alguna manera compensado. ¿Qué otra cosa ha pasado? Bueno, los gringos. Los gringos mismos
elevado a lo largo de toda esa misma época, de que estamos hablando entre el 2000 y el 2020, o bueno, en este caso sería entre el 2012 y el 2020, han elevado su producción en 7 millones de barriles diarios. 7 millones de barriles diarios. Pero la cosa es que es un crudo extraliviano, un crudo que tiene una composición de condensados enorme, y que en el balance estamos hablando de aproximadamente 40 pi y un nivel de azufre muy bajo. Entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando de competencia en unidades de coquificación, este crudo no juega ningún papel, porque simplemente no tiene fondo, o tiene 2%, 3%, 4% de fondo, cuando el de nosotros tiene 20, 25, 30%. Y así sucesivamente el crudo mexicano, y así sucesivamente el crudo canadiense. ¿Okay? Entonces, en el balance, ¿dónde estamos parados con la presencia y la competencia en Estados Unidos? Bueno, primero que todo vamos a sacar el crudo shale, el crudo gringo de todo esto, porque no tiene ninguna participación, pero proveamos a los demás. Y aquí vemos entonces cómo se compone esa importación a Estados Unidos de cada uno de los componentes que estamos hablando. Uno es que ha sido el cambio en producción, entonces la importación. Aquí la vamos viendo de forma relativa. Y quería enfatizar el color de las curvas. Aquí estamos hablando en el lado izquierdo, donde dice costa del Golfo, refinerías de conversión profunda. Entre los años 80 y el año 2000, uno ve un crecimiento tremendo de casi 4 millones de barriles diarios de crudo. Y esos barriles fueron al mercado del Golfo porque fuimos adecuando al parque refinador del Golfo a los barriles que teníamos disponibles. Entonces se generó esa conspiración, esa complicidad entre aquel que quiere hacer una buena inversión, y lo logró en conversión profunda, con aquel como nosotros, que lo que quiere es monetizar su producción. Y entre los dos llegamos a un nivel de inversión de aproximadamente yo diría como casi 6 millones de barriles en el año 2000 a través digamos así, de estas negociaciones. Entonces, hubo mucho de parte nuestra de convencimiento, de persuasión en todo ese crecimiento que termina en el año 2005 y que empieza entonces a decaer de una medida casi del mismo nivel o quizás de más pendiente entre el año 2000 y el 2020. Entonces, ¿qué vemos? Que en el Golfo, donde está nuestro mercado principal, entonces ha venido un decaimiento sustancial por todas las cosas que acabamos de ver. Eso, si lo vemos entonces en las demás zonas de importación de Estados Unidos, como son la costa este, la costa oeste y la parte central de las montañas rocallosas, tú ves digamos así, una condición de declinación general, excepto en la costa este, que tú ves un poquito de subida. Pero donde se ve un incremento importante de importaciones es hacia el área del centro norte, hacia el área de Chicago. Entonces, cuando tú caracterizas esta fotografía de lo que ha estado venido pasando, este video de lo que ha estado venido pasando, te encuentras entonces con que, bueno, ¿de qué estamos hablando con los crudos canadienses, que es lo que han subido más? Bueno, nos encontramos que la composición de las exportaciones del crudo canadiense está mucho más acentuada en el área de la costa del norte medio de los Estados Unidos y tiene mucho menos presencia en el Golfo. Aquí vemos el verde, la línea verde es la línea de crecimiento en el Golfo, y ese crecimiento hacia el Golfo ha tenido que ser, por razones logísticas, a través de un incremento de transporte por ferrocarril. Y eso es lo que detiene mucho de ese crecimiento, por el costo tan grande que es transportar desde Alberta, desde el área del centro norte de Estados Unidos, de Canadá, o el centro sur de Canadá, hacia el Golfo por ferrocarril. Y eso refrena la cantidad de crudo canadiense que pueda entrar en el Golfo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, que nosotros, el mercado nuestro, el que tiene acceso marítimo desde Venezuela, el mercado canadiense, está más concentrado, como vimos en la lámina anterior, en el área medio norte y medio occidental de Estados Unidos. Todo eso que llaman el PAD-2, que está ahí. Entonces, para nosotros, el Golfo es nuestro principal mercado. Para los canadienses, el Midwest es el principal mercado. Por lo tanto, cuando veamos los crecimientos de las importaciones agro-canadienses, bueno, eso nos da a nosotros una mirada tangencial de competencia y no mirada central, como si es en el caso de México.
porque México y nosotros competimos por un mercado y los dos accedemos a él por vía marítima. En el caso de los canadienses, pues les cuesta muchísimo llegar desde allá de este norte hasta el área donde hay más, digamos, refinerías que son capaces de procesar crudo. Y aquí lo podemos ver quizás muy rápidamente. Y eso es lo que decía al principio. Cuando uno ve la concentración de refinerías en los Estados Unidos, que son los puntos negros, se da cuenta que en el Golfo es donde hay más concentración de refinerías. Y ven el esparcimiento en general. Y fíjense hacia dónde tiene que viajar Canadá para poder colocar sus crudos. Tiene que venirse desde allá arriba, en parte a veces por ferrocarril y en parte por líneas existentes. Pero la llegada al Golfo de los canadienses, pues, no es tan expedita como la de nosotros. Y allí es justamente donde reside la mayor capacidad de conversión de crudo pesado. Entonces, en el Golfo hay 8 millones de barriles diarios de capacidad de conversión. Cuando tú sumas los demás, es muchísimo menor. Estamos hablando de quizás la mitad entre los demás, de todas las refinerías en general. Entonces, nosotros vamos hacia el mercado nuestro, que es el mercado que está accesible por vía marítima, que es el mercado que es capaz de convertir aquel crudo que vale menos en términos de su precio, pero que tiene la capacidad, por la misma razón, de generación del mayor margen de refinación, el que tiene más chance de agregar valor a esas refinerías que están ahí. Entonces, una vez que nosotros nos damos cuenta de qué es lo que ha cambiado entre cuando estábamos insertados y cuando nosotros iríamos a llegar, nos damos cuenta que la condición que nos encontramos es que aquellas refinerías donde nosotros estamos presentes mayoritariamente, ahora han tenido un déficit de suministro. Y eso lo podemos mostrar de esta manera. Esto es un gráfico de las cargas, las unidades de coquificación en el Golfo, centralmente, ¿no? Entonces, del lado izquierdo estamos hablando de los años 80 y después al lado derecho es cómo ha ido creciendo a través del tiempo, ¿no? Y aquí podemos ver cómo ha ido creciendo la utilización o el volumen que ha ido a esas unidades de coquificación. Fíjense los niveles que estamos hablando. Estamos hablando de un nivel de 8 millones de barriles diarios de refinación y alrededor de 1,5 millones de barriles diarios de unidades de coquificación. Esa relación 1,5 a 8 habla de una relación parecida a lo que tienen los crudos de 20 grados API o 22 grados API. Y esa fue la adecuación que hubo en esa refinería a ese recurso disponible. Entonces podemos ver que entre los años 80 y esos 40 años ha habido ese crecimiento donde principalmente hubo mucho más crecimiento entre el 80 y el 2000 que lo que ha habido del 2005 en adelante. Y eso lo podemos ver en términos de utilización en esta gráfica. Podemos ver que al principio de cada vez que se instalaba una nueva unidad de coquificación, el nivel de utilización de esa unidad era altísimo, 90%, 95%. Y a lo largo que pasa el tiempo, hacia los años 2000 en adelante, el nivel de utilización de esas unidades de coquificación ha ido bajando sustancialmente. Quizás no tanto como lo hubiéramos esperado, porque si ya no tienen el suministro de malla y no tienen el crudo venezolano y no tienen el crudo árabe, etcétera, etcétera, entonces nos encontraríamos con unidades de coquificación mucho menos utilizadas. Sin embargo, lo que ha pasado es que la utilización de esas unidades de coquificación, que es mucho menor, se ha hecho en base a un material de mayor precio, un material de más API, un material más liviano. Por lo tanto, todas esas refinerías están trabajando por debajo de su óptimo, porque ellos fueron hechas para un crudo de 20 API y están procesando un crudo de 30 API o 32 API. Entonces, esa condición hace que veamos este gráfico de márgenes de refinación, que es un margen extraordinariamente, digamos, que dice muchísimo, que ahí la curva roja habla del margen de refinación en coquificación. Y nos damos cuenta que como están procesando puros crudos livianos, ¿no? Puro el LLS, el MARS, el árabe liviano y el WTI, nos damos cuenta de algo insólito, que tú tengas un margen de refinación más alto en conversión sencilla que en conversión profunda. Y eso, otra vez, como ha dicho Citgo muchas veces, muestra la condición del parque refinador
más grande que en Estados Unidos, que es el Parque Refinador del Golfo, en la actualidad. Es un parque refinador corrido por debajo de su óptimo por razones de falta de suministro de moléculas pesadas. Esta es una condición que se visualiza y que Citgo ha dicho, ya vociferado, que que ellos, su margen de refinación sería muchísimo mayor si en vez de tener los crudos venezolanos, están ahora procesando crudo, que en general es como en 30 PI en el caso de Citgo. Eso lo sabemos de primera mano, de las presentaciones que se han hecho en el IESA sobre eso, ¿no? Entonces, el margen de un crudo de 31 API en coking es menor que el margen de refinación de un crudo dulce como el WTI de 35 API de 0.5%, de 0.1%. Entonces, ok, ahora, ¿qué vemos nosotros en las nuevas producciones? ¿Cómo nos vemos nosotros compitiendo con lo que se produce en los últimos años? Y nos damos cuenta que lo que existe son puros crudos como el de Guyana y el de Brasil, que es lo que se ve en producción adicional, y en volúmenes importantes, y nos damos cuenta que la calidad de esos crudos no es adecuada para optimizar el parque refinador del Golfo, donde están todas esas refinerías ahí presentes, donde tenemos todas esas unidades, formidable infraestructura para crudo pesado, pues simplemente estos crudos no van a ir preferencialmente a esos mercados, sino tal como está pasando con Brasil, exportando todos los volúmenes del pre-salt, lo está vendiendo hacia el lejano oriente, donde hay más remuneración, por supuesto, que la que pueden conseguir aquí cerquita en los Estados Unidos. Entonces, todo eso, en resumen, dice que en el corto plazo, los modestos volúmenes de crudo pesado que nosotros iremos produciendo luego de que tengamos democracia en el país, deben ser posibles de ser colocados en condiciones favorables para el vendedor. Crudo pesado en venta al Golfo en condiciones favorables, porque lo que hace es mejorar el margen de liquidación presente. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros percibimos. ¿Qué hacemos con esta percepción de una cabida clara ya? Bueno, primero que todo, bueno, démonos cuenta de que no es lo mismo lo que estamos viviendo ahorita, post pandemia, de un crecimiento de la demanda tremendo en este último año 2021 y lo que se espera en el 2022, es que nosotros lleguemos a los 100 millones de barriles diarios de demanda de crudo que teníamos en el año 2019 y que se cayó, como ustedes saben, casi 15 millones de barriles en el 2020 por la pandemia. Entonces, toda esta recuperación hace pensar de que, mucha gente lo piensa, de que vamos a llegar otra vez a los 100 millones de barriles diarios en el año 2022 y quizás vamos a seguir creciendo. Pero asimismo hay otra gente que dice, bueno, que esta transición energética nos va a llevar a un decaimiento de la cantidad de barriles de crudo que se van a poder colocar, y la gente de BP, por ejemplo, dice que en el año 2040 el nivel, en vez de ser los 100 millones del 2019, vamos a estar por debajo de los 75 millones de barriles diarios. Entonces eso habla de que una vez que nosotros estemos manejando a Venezuela, tenemos un corto y mediano plazo definido por los primeros años, quizás del 2000, quizás hasta 2030, algo así, pero va a llegar un momento en que va a haber el uso mayoritario, intensivo de la energía renovable, y en ese momento pues es esperable que tu nivel de producción y de exportación vaya a ser de otro, como se va a encontrar con un ambiente totalmente distinto al que nos encontraríamos a corto y mediano plazo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que hay que dividir esa percepción que tengo de que yo tengo cabida en el Golfo con mis barriles entre el corto y mediano plazo y lo que va a pasar luego de esos primeros años. Y por eso es que el ejercicio está hecho sobre esa base, que hay dos niveles, dos condiciones. Y yo debería entonces darme cuenta de que debo atacar ese futuro con una presencia de mente para esas dos condiciones. Y así debo diseñar yo mi reinserción en el mercado de crudo. Entonces, bueno, sigamos entonces. ¿Qué es lo que caracteriza los primeros años de la nueva democracia? Suponiendo que los próximos años. Bueno, que la demanda, como vimos, crece además a pesar de la pandemia. No hay sino producción pesada. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando cayeron los 15 o 10 o 12 millones de barriles de demanda en el año 2020, pues esa recuperación ha sido muy lenta.
A pesar de que la demanda ha estado ahí, la OPEP no ha venido a producir los barriles de regreso con la velocidad que los perdió entre el año 2019 y el 2020. Y tampoco el shale oil tampoco ha reaccionado con la violencia, por distintas razones. En el caso de la OPEP, porque ellos creen que su condición de manejo de precios viene dirigida por un nivel de ingresos que va como tanteando lo que sucede a medida que va aumentando la producción. En el caso de shale oil, simplemente porque la condición que se ha impuesto en este país es que lo más importante es atender el climate change y por lo tanto la producción de crudo está supeditada a esa política principal que es manejar la reducción del uso de los fósiles. Entonces, esa condición combinada hace que hay muy poca competencia entre los PEP y no PEP y termina en lo que nosotros estamos viendo, que es un crudo a $75 por barril. Un Brent a $75 por barril y un Maya pegadito al Brent. Estamos hablando de que, ¿por qué? Porque simplemente porque decíamos, los barriles que están cerrados son principalmente los más pesados, justamente los que compiten con los mayas de este mundo. Entonces, en vez de ver, y Elizabeth Cruz se debe acordar de eso, en vez de ver una diferencial entre WT y maya de $20 y 15 que nosotros vimos, estamos hablando de un nivel de diferencia entre el pesado y el liviano, o del liviano y el pesado de aproximadamente 3, 4, $5 al más. Entonces, esa condición es la que nosotros nos encontraríamos en el mercado internacional y ¿qué hacemos con eso? Bueno, aquí estamos diciendo primero que nos damos cuenta que lo que necesitamos es productos petroleros en gran cantidad, gasoil, gasolina, luz, etcétera, todo lo que necesitamos. Necesitamos una gran cantidad de dinero para rehabilitarnos. Nosotros vamos a ir creciendo en livianos, medianos, pesados, extrapesados, de acuerdo con lo que nos consigamos. Y por supuesto, vamos a tener una gran restricción al financiamiento externo por las condiciones ambientales que conseguiríamos. Entonces, ¿cuál es el reto nuestro? ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos enfrente de nosotros? Con esa producción, con ese crecimiento de producción, con esa situación mundial, con la situación especial del Golfo. Entonces, el reto es atraer los inversionistas, un proyecto por proyecto, que maximice el beneficio nacional. Eso es lo que debería dirigir entonces toda esa condición de manufactura, de condicionamiento, de mi reinserción en el mercado mundial de petróleo, etcétera, etcétera. Y eso desde el punto de vista petrolero, o desde el punto de vista de petrolero y petroquímico, está como visualizado, ayudado por esta comparación que quería hacer, que se la tomé de una presentación que hizo Ricardo Prada en el IESA. Que aquí podemos ver cuánto vale cada cosa y nos damos cuenta, por ejemplo, mientras el WTI a $72 significan $520 la tonelada y la gasolina como $600, bueno, ahí tenemos el benceno a $1050, ahí tenemos la anilina a $1600 y el estireno a $1165. Por lo tanto, deberíamos generar máximo ingreso en la medida en que nosotros diversificamos la atención desde crudo, pasando por gasolina, hasta llegar a lo que más precio tiene. Eso debería estar allí a la hora y vaya a confeccionar la atracción de las inversiones. Debería estar presente que la máxima agregación de valor está asociada a la producción de lo que vale más, de lo que tiene más alto precio, que son, en líneas generales, los productos petroquímicos. Pero ¿cómo hago eso? Eso es desde el punto de vista de precio, pero en la parte volumétrica, ¿cómo la voy a atacar? Porque todos sabemos que una cosa es el petróleo, desde el punto de vista del tamaño, 100 millones de barriles diarios, y la cantidad de petroquímicos será como 12 o 15 millones de barriles. Entonces, en ese contexto. Entonces, por lo tanto, nuestra evolución tiene que ser en la dirección de aumentar, desde el punto de vista de masa, la composición de mis productos de refinación hasta que contengan la máxima concentración de productos petroquímicos. Eso debe ser el norte. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, y ya existen, no sé si han oído, pero una cantidad de nuevos proyectos en China, la India, etcétera, etcétera, donde las refinerías producen
más de 40% de productos petroquímicos. Eso quiere decir que en su paquete de ventas es más importante que el paquete de gasolina o el paquete de gasoil individualmente. En otras palabras, en la medida que nosotros enriquezcamos el patrón de productos hacia petroquímicos, vamos a poder estar en condición de mostrarle a los inversionistas un proyecto más atractivo cada vez. Entonces, eso otra vez, una orientación hacia cómo nosotros debemos crear, parir los proyectos para poder conseguir los beneficios para el país que queremos. Entonces, en esa dirección, cada vez que yo tenga una composición de productos petroquímicos mayor, pues se presentará este caso, que también viene de la presentación de Ricardo. Que ahí tenemos una comparación que cuando se incluye alrededor de ese 40% de productos petroquímicos, el margen de refinación, que es el tradicional, que es la raya azul, se convierte en la raya amarilla, en el margen bruto competitivo, que es el que contiene la mayor cantidad, por supuesto. Entonces, ve claramente que es así, ¿no? Por la valoración que vimos. Entonces, bueno, ese es la condición base de mostrarnos a nosotros frente a los inversionistas. El ver cómo pasamos de crudo a petroquímico de la manera más eficiente posible. Entonces, claro, en resumen, pues la reinserción de Venezuela en los primeros años, que dijimos que eran los años en los cuales la fruta está madura, etcétera, etcétera, el mango bajito, etcétera, etcétera. Bueno, primero que todo, la parte humanitaria, la parte de ventaja que tiene intercambiar crudo pesado por gasolina, gasoil, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a tener un chance de hacer un intercambio favorable para Venezuela, no solamente con Citgo, sino con todo ese parque de refinación que está en busca de más barriles. Acuérdense de la relación dimensional. Nosotros saldríamos con 1 millón de barriles diarios a través de 4 años. Y el déficit de ellos es muchísimo mayor que 1 millón de barriles diarios. Entonces, eso viste la condición de una negociación favorable para nosotros. Lo segundo es, bueno, ¿qué vamos a hacer después de que nosotros tengamos intercambiado la gasolina y el gasoil que queremos? Entonces, nosotros tenemos que pensar que van a venir los momentos de las frutas verdes y por lo tanto hay que empezar desde ya, por supuesto, ahora con el sartén agarrado por el mango porque tenemos crudo pesado y eso es una ventaja en esta condición. Entonces, aquellos clientes que estén en un involucramiento entre producción y petroquímica, y no vamos a conseguir, principalmente los primeros que nos vinieron a la mente, por supuesto, son Chevron y Shell, sin, por supuesto, hablar de aquellas otras donde no tenemos tan buenas relaciones, como son Conoco y Exxon, que también son grandes en esta área, ¿no? Vamos a dejar a ellos dos de fuera, mientras tanto, pero tenemos esta buena relación con Chevron y Shell en el momento, ¿no? La otra cosa que nos debería interesar es ir al mercado asiático, porque el mercado asiático es el que nos provee de la mayor demanda de productos petroquímicos. Y de hecho, así ha ocurrido, que esas compañías chinas, japonesas, indias, etcétera, han estado creciendo desde su mercado, por la cantidad de población que tienen, y se han ido yendo upstream hacia el área de producción, con el fin de asegurar una materia prima de bajo precio y de aseguramiento de que la tienen de disponibilidad. Entonces, ahí viene un poco el encuentro entre aquellos que tienen el mercado y que están buscando cómo maximizar sus beneficios en base a la consecución cada vez más aguas arriba de los productos, y nosotros que lo que tenemos es el recurso y que no tenemos ese mercado. Y entonces debe haber algún momento de win-win en ese momento en el cual nos encontremos entre una y otra gente. Y lo vemos por la evolución de esas compañías. Yo no sé, ustedes, Reliance, por ejemplo, es un caso claro en el cual el mercado, ellos han ido en la dirección de adquirir más refinación y en la dirección de adquirir más producción de crudo. Adquirir, no asegurar necesariamente vía contrato. Entonces, eso nos permite a nosotros algún tipo de negociación, de transacción en esa dirección. Y por supuesto, la otra gente que nosotros tenemos que visualizar son la gente que son los majors en químicos. Y les pongo el ejemplo de la BASF, que es la compañía más grande de químicos. La BASF tiene hasta ahora 7 proyectos de crudo a químicos. En otras palabras, ellos han instalado complejos en los cuales el insumo es crudo y la salida son puros productos químicos. ¿Cómo lo ha hecho? A través de un concepto que ellos llaman Fair Bond,
donde ellos incluyen todo lo que haya que hacer para tener esos complejos. Ellos tienen 7 complejos en el mundo que tienen ya eso edificado y están empezando el 8º en la China. Asimismo, estamos aquellas grandes compañías como Dow Chemical, Ineos, Mitsubishi, etcétera. Todas esas compañías están en la misma condición de conseguir cómo minimizar sus costos de sus productos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo eso está hecho en los primeros años, con los mangos bajitos, con el crudo pesado valiendo mucho, pero es verdad que nosotros podemos llegar a producir mucho más barriles de crudo pesado, y de hecho nosotros producíamos 1.6 millones de los 3.2, 3.3 que teníamos en el año 2000, teníamos como 1.6 millones de barriles de crudo por debajo de 20 grados API. Entonces nosotros, ese es el camino que estamos viendo, quizás nos tardemos unos 2 años más, de 1 millón, 1 millón y medio. Entonces cuando pase eso, lo primero que vamos a ver es, bueno, ya no estamos hablando de los años 20, quizás estamos hablando de los años 30, 30 y pico. Entonces, ¿dónde nos vemos en ese momento? Nos vemos en que no sabemos si de verdad en esos años va a haber la demanda por el crudo, pero lo que sí sabemos y nadie debate es que el crecimiento de la demanda de productos petroquímicos va a subir monótonamente. Y crece monótonamente gracias a que está basada en 2 elementos centrales, que es el crecimiento de la población y la calidad de vida de esa población. Y entonces, las 2 cosas no se dan sino por descontadas. La gente piensa que el ingreso per cápita va a subir a nivel mundial. Y la gente sabe, cree que nosotros en vez de tener 7.500 millones de personas vamos a tener 10.000 millones en el año 2035 o algo así, y como 11.000 millones en el año 2040. Eso es una condición inexorable. Y por lo tanto, nuestra condición de vendedores del recurso hidrocarburo debe estar asociado a esa condición de crecimiento de petróleo. Entonces, ¿con qué no vamos a conseguir nosotros? Bueno, ahí sí, ahí sí era cuando las maduras se conviertan en verde. Bueno, estamos hablando de severas restricciones ambientales, de que básicamente todo lo que se haga va en la dirección de energía renovable, pues ya hemos aprendido mucho a través de los años de cómo se pone eso en práctica. Empieza, si la demanda por hidrocarburos, por fósiles, empieza a decaer sustancialmente como se piensa que puede pasar, entonces ahí volvemos a llegar al forcejeo entre OPEP y no OPEP por mercado, se genera otra vez la guerra de precios, y entonces tenemos un crudo Brent, ya no a 75, mucho menor, y además de eso, en vez de tener un Brent Maya de $5, vamos a tenerlo como de $20, porque la condición de exceso de crudo pues, va a generar un incremento entre los precios de los dulces y los ácidos en ese momento. Y por supuesto, pues el financiamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros deberíamos enfatizar, como hemos dicho, la de basarnos en la demanda petroquímica, porque va a ser independiente del comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo, final del día? Cuando nos consigamos con esos segundos años, los proyectos van a estar mucho más asociados en que vamos a tener una participación de esa inversión en las propiedades de la refinería a través de algunos convenios de operación, donde nosotros de alguna manera pues tengamos que bajar la participación en la refinería en beneficio de una colocación de barriles asegurada, y además de eso, de que la operación pueda ser optimizada y adaptada a los cambios que contrae el futuro. Por supuesto, lo de siempre, nosotros vamos a poder manejarlo a través de los impuestos, las regalías, pero yo creo una de las cosas que hemos visualizado en el grupo de trabajo es que la condición de baja huella también nos va a hacer paquetizar una cantidad de negocios que no necesariamente están interconectados ahorita, porque son la gas, la generación de electricidad, la parte petroquímica y la parte metalúrgica, donde, como todos ustedes saben, la huella de carbono nuestra es mínima, casi cero, por la hidroelectricidad. Debería formar parte de toda esa creatividad para nosotros poder defender el ingreso por barril, que se va a acotar mucho en esos segundos años. La otra cosa muy importante es que la ruta hacia petroquímicos no necesariamente pasa por refinación, porque hay mucha de esta tecnología que viene de todas esas evoluciones de la base, de los hindúes, etcétera, etcétera, viene en la dirección de que cuando tengamos el crudo,
no vayamos por la molestia de producir gasolina y gasoil y todas esas cosas que no se necesitan, sino que van en la dirección de comenzar con crudo y terminar con petroquímicos en un solo proyecto, en una sola planta. Eso es extremadamente revolucionario, pues, especialmente para los químicos, que nosotros siempre partimos y nos damos cuenta de que esto entra aquí, aquello entra allá. No, 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 aquí estamos hablando de algo que tiene una heterogeneidad de hidrocarburos, que lo vamos a meter en una planta y vamos a producir una homogeneidad de productos. Y eso, desde el punto de vista de la evolución intelectual de los ingenieros químicos y de los químicos en general, es un proyecto extraordinariamente extraterrestre, pues digamos así, pero por ahí van las cosas. Eso lamentablemente o afortunadamente vamos por ahí. Entonces, por supuesto, entonces viene la otra parte, que es cómo nosotros vamos a tomar en cuenta todo lo que es la transición energética, y por lo tanto nosotros nos vamos a tener que involucrar muchísimo en el uso intensivo del gas, de la energía renovable, de la producción de hidrógeno, de la tecnología de manejo de CO2 en todo ese tiempo. Y eso está soportado, pivotado en la diversificación geográfica. ¿Por qué? Porque allí es que están los mercados. No solamente desde el punto de vista de los petroquímicos que van a estar involucrándose en la manufactura de productos petroquímicos, sino que el mercado va a tener, de la petroquímico va a tener que ser de gran importancia para nosotros, porque con esa masa de productos petroquímicos nosotros vamos a tener que atender y vamos a tener que tocar muchas puertas para vender polietileno y poliestireno en el mercado hogar nuestro, que es Latinoamérica. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias? Bueno, las sugerencias son las siguientes, en resumen. En los primeros años no vamos a tener ningún problema en ir colocando esos modestos volúmenes en el mercado del golf. Después de estos años, durante esos años, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que evaluar la promoción de las ventajas del tener club pesado para proveer inversiones. En tercer lugar, a medida que vayamos pasando de los primeros años para los segundos años, se hace necesario ir conectando cada vez más crudos y productos petroquímicos. La sostenibilidad de la industria energética nacional tiene que basarse en la congregación de gas y aluminio, de gas y acero, de gas y electricidad, de petróleo y acero, de petróleo y aluminio, para poder nosotros concertar un proyecto que nos dé el máximo beneficio nacional. Entonces, en ese camino vamos a tener que insertar, que acompañar todas las iniciativas con un tratamiento, con una concertación, con una preocupación, con una activación de lo que es lo que debemos hacer con la parte de la transición energética, y tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas para acompañar nuestro crecimiento. Lo relevante, y aquí viene una parte importante, es que Venezuela, y eso viene de muchos estudios, entre los cuales el señor Tomás Mata nos puede ilustrar, se puede desarrollar una cantidad de actividades ventajosamente, donde se puede apoyar Venezuela en sus propias fuentes de recursos renovables, eólicas y solares principalmente, para el desarrollo de todas esas actividades con una mínima huella de carbono. Y eso se ha identificado desde ya y estamos trabajando en esa dirección. Entonces, en resumen, el mismo juego de antes que nosotros hicimos en el 76 al 2002, el que vamos a tener que poner en práctica. En el 76, pues nosotros tuvimos todo ese esfuerzo con pocos recursos de capital. Nosotros invertiríamos $2.000 millones en total, en toda internacionalización, para colocar el 1 millón de barriles diarios, aproximadamente. Claro, tenemos bajo precio de petróleo en toda esa época, la misma desventaja en la atracción de capitales, logramos alinear las fuerzas políticas, aumentamos la producción con el apoyo financiero, o sea que hubo mucho de persuasión de parte de nuestra eso, y terminamos construyendo en esa época una formidable infraestructura, como ustedes conocen bien, ¿no? Entonces, aquí desde el punto de vista de producción, podemos ver que nosotros desde la nacionalización perdimos una cantidad de producción, y luego alzamos la producción hasta llegar a más o menos duplicarla, casi más de duplicarla. Llegamos a 3.200.000 después que tuvimos un bache de más o menos 1,5 millones de barriles en el año 79-80. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Bueno, después cayó el chavismo y entonces, bueno, todo lo que pasó después. Pero nosotros hicimos eso, todo ese crecimiento, en un ambiente donde nuestro recurso, el hidrocarburo en nuestro poder, nuestro recurso.
valía menos de $25 durante toda esa época, entre el año 75 y el año 2000, toda esa época. El recurso nuestro valía menos de $25. Y luego creció entre el 2000 y el 2020 a más de $70 por barril. ¿Con qué nos vamos a encontrar nosotros en un reingreso? No con 25. Vamos a encontrarnos con una volatilidad como la que tenemos, como la que vivimos, donde lleva un transcurso casi sin notarlo de que el petróleo bajaba y subía alrededor de los $20. No. Nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero estamos, bueno, no seguros. Lo que pensamos es que los $75 que vamos a tener son $75 estables, si es que no crecen más, a lo largo de toda esta primera época o estos primeros años, luego del regreso a nuestro país. Total que, en general, nosotros, el juego de atraer inversiones ya lo hemos jugado, a través de las inversiones en refinería, en el Golfo, a través de las inversiones en la faja. Y la suma de eso, para dólares del año 90, son algo muy parecido quizás a los $100.000 millones. Entonces hemos logrado eso, y lo que nosotros nos vamos a encontrar es, para jugar ese juego, bueno, que vamos a tener que restaurar la confianza, vamos a tener que manejar la deuda, vamos a tener que alinearnos con las fuerzas políticas. Pero también es verdad que nosotros ahora tenemos una capacidad mucho mayor en nuestra gente educada, en nuestra diáspora, en los precios altos que vamos a tener, en lo remanente que podamos conseguir de la infraestructura que dejamos. Y en segundo lugar, y no debemos olvidar, en la complementariedad estratégica con Estados Unidos, que se va a ver mucho más patente en esa segunda opción, el segundo caso, la segunda oportunidad que nosotros tendríamos. Entonces, en base a todo eso, albergamos una confianza bien fundada en las cosas que dijimos, en que Venezuela va a volver a manejar el cambio exitosamente, como una de ellas lo hicimos. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias a ti, Tyron. Ha sido una presentación extraordinariamente buena y yo creo que nos estaba haciendo falta desde hace tiempo y nos abre perspectivas totalmente nuevas también respecto a cómo debe ser el manejo de la industria en el futuro. Tenemos una serie de preguntas aquí. La primera de ellas es, estamos asumiendo que los privados harán la producción de crudo. ¿Cómo visualizas el mercadeo nacional e internacional por privados o crees que PDVSA jugará un rol importante? Agradezco la pregunta y de verdad sobrepasa mis capacidades, déjeme decirlo. Vuelve a ser un ejercicio de imaginería, como mucho de lo que estaba diciéndolo yo antes. Yo creo que la ejecución va a venir dada por agentes privados. No sé cómo se va a congraciar eso entre lo que es la fijación de las reglas. ¿Cómo va a haber esa interacción entre ese grupo privado digamos así, y el gobierno, o el Estado? Pues? Pero no nos va a quedar otra opción sino dejar en manos de aquel que lo puede hacer, si lo queremos nosotros también llevar a cabo, esas acciones finales. La manera de manejar el mercado local, por supuesto que va a estar afectada por esas inversiones. Y vamos a tener otra vez que buscar la forma de convivir con ese capital extranjero. Porque evidentemente, si nosotros traemos a alguien para que invierta X número de millones para rehabilitar el CRP, todo ese, digamos, ese contrato donde terminan esos millones de dólares entrando y nosotros rehabilitamos parte o la totalidad del CRP, están asociados, ya sea por un lado a alguna participación en aguas arriba, o alguna participación en gas, o en alguna participación de alguna manera en electricidad, como el aseguramiento de que esos productos que vayan a salir del CRP se van a vender a mercado internacional, a precio de mercado internacional.
y esa distribución al mercado local, de alguna manera van a tener que tener algún tipo de supervisión, de atención, de coordinación de ese capital extranjero. Aquí hay otra pregunta. ¿Hay movimientos de equipos en Oriente? ¿Crees que PDVSA empiece a recuperar producción, habilitar pozos y que tenga posibilidades de asumir un rol de empresa seria y no siga quedando mal con sus proveedores para que le podamos creer y juntos hacer que Venezuela empiece a recuperar tantas reservas en los yacimientos? Bueno, si me preguntan antes que el régimen cambie, la respuesta es no. Claramente, no. Lo que estamos es mostrando opciones de cómo hacerlo después que el régimen cambie. Entonces, eso pasa por ahí, evidentemente, toda esa condición de atención a la parte humanitaria, a lo que significa capitalizar nuestros recursos, monetizar nuestros recursos, pasa por una nueva gerencia de la industria energética en Venezuela. Bueno, te preguntan también, en términos relativos, ¿el rendimiento de los petroquímicos puede ser mayor que el de los crudos y refinados, pero sus volúmenes son mucho menor, por lo que en términos absolutos aportan menos dinero? Sí, eso es verdad. Estamos hablando de una relación en masa o en volumen. Si hay 100 millones de barriles diarios de crudo que se expenden, se producen y se venden, hay alrededor de unos 13 millones de barriles diarios de petroquímicos, plásticos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos diciendo es que la manera como nosotros, como país, podemos sacar partido de nuestros recursos es generar una importancia másica, un porcentaje de rendimiento alto en nuestras refinerías hacia petroquímicos. Por eso que estaba hablando de que ya hay refinerías o inclusiones refinerías petroquímicas donde tenemos un rendimiento de 40% versus la entrada de crudo. Entonces, es verdad, la relación a nivel global, planetario, es 100-13. Lo que estamos tratando de decir nosotros es, en nuestro patio deberíamos ir de 100-40. Porque yendo de 100-40, como se puede hacer y como hemos visto que se hace en otras partes del mundo, nosotros vamos a poder generar un margen de refinación muchísimo más alto, o un margen de ganancias del complejo de refinación petroquímica muchísimo más alto. O sea, las dos cosas son verdad. Sí, es verdad que petroquímico es mucho menor. Sí, es verdad que nosotros podemos producir mucho más toneladas de petroquímicos por tonelada de crudo que lo que se produce a nivel mundial, o lo que se consume a nivel mundial. La siguiente pregunta es, si la tendencia futura es petróleo a químicos, petroquímicos, entonces parece obvio que atraigamos a Venezuela capitales e industrias químicas para participar en la homogeneidad del producto petroquímico. Sí, esa es una de las cosas que estamos diciendo que hay que hacer durante esa época de los mangos maduros, de la fruta madura, esos primeros años. Tenemos que generar esa relación entre esas compañías como la BASF, como la Dow Chemicals, como Ineos, como Idemitsu, como Mitsui, que son compañías que están metidas en ese negocio de conversión de crudo a químico. Eso tiene que ser una iniciativa nuestra desde el principio, en darnos cuenta que el camino es por allí. Entonces, las relaciones, las negociaciones, la búsqueda de contactos tienen que ser en esa dirección. Ok, la siguiente es, si la capacidad de conversión profunda está subutilizada en el mercado de la costa del Golfo, ya que se están procesando crudos más livianos, ¿no deberíamos apuntar a incentivar mayor inversión privada en ese mercado versus en nuestro país, como se hizo en Citgo, ya que gran parte de los costos de inversión para procesar nuestros pesados ya fueron hechos y son costs, incluyendo los de petroquímica conexa a esas refinerías? Si entiendo bien, lo que él dice es que si nosotros deberíamos incentivar las inversiones en petroquímica en las refinerías del Golfo. ¿Será esa la pregunta? La verdad que no.
No Sí, entendí bien. eh, Tyron, es Marco. Esencialmente es eso, ¿no? Nuestros crudos pesados cuando aumenten tienen un mejor y más alto rendimiento si se van hacia las refinerías del Golfo, porque ya la inversión de conversión profunda fue hecha en el pasado y porque tiene la petroquímica Conexa allí al lado, versus hacer esa inversión grassroots en Venezuela de conversión profunda y petroquímica. Recuperación de eso, pues. A incentivar o sea, bueno, si las refinerías están allí, están subutilizando su unidad de conversión y tienen una capacidad de vender petroquímicos, entonces nosotros deberíamos simplemente usarlas a profundidad con el crudo pesado e incentivar inversiones aguas abajo. Eso es lo que tú quieres decir. Sí, como No. alternativa a hacerlo en nuestro país. Sí, esa es una opción, por supuesto. Si esa opción es una opción de más beneficio para nosotros, tal como pasó con la internacionalización, ese es el camino. Lo recuerdo lo que pasó con internacionalización. Cuando nosotros teníamos que monetizar nuestro crudo pesado, excedentario, entonces, ¿qué hacemos? ¿Invertimos en el país o invertimos en Estados Unidos? Cuando nos damos cuenta del nivel de inversión que había que hacer para poder monetizar esos crudos dentro del país, nos daba aproximadamente digamos, nos daba la tercera parte en Estados Unidos versus lo que nos costaba aquí. ¿Por qué? Porque ya existía, como tú dices, Marco, la infraestructura ya. Y la decisión en ese momento es, vamos a invertir en las refinerías en las cuales es más eficiente esa inversión, que fue acomodar las refinerías que ya tenían cierto nivel de conversión y agregarle más conversión profunda. Y así nos fuimos. Nos fuimos a tener un parque de refinación que en vez de tener 1,3 millones de barriles al comienzo de la internacionalización, hasta tener 3,2 millones al final. ¿Y dónde estaban esos 2 millones? Fuera de Venezuela. Y esa fue una decisión que a mí me pareció muy buena. Tienes toda la razón, Marco. Si esa es la mejor solución, la solución vendrá por ese lado. Si a nosotros nos cuesta menos producir petroquímicos fuera del país que dentro del país, esa debe ser la mejor decisión. Y te comento que, o sea, Shell acaba de vender a Pemex Deer Park la mitad de eso por 350 millones de dólares, 200.000 barriles por día es la mitad de Deer Park. O sea, Pemex compró por 300, 400 millones de dólares 200.000 barriles de refinación y conversión profunda, sin petroquímica, ¿ves? Pero sí, o sea, ese tipo de negocios que se van a presentar cuando los majors abandonen la refinación por las economías que no les da porque no tienen cruz pesado. Así es. O sea, esas oportunidades, como dice Marco, las vamos a tener frente a nosotros para ser evaluadas. Cualquiera que sea lo más eficiente lo deberíamos hacer. Y hacen otra pregunta, profesor. Entiendo que para hacer la recuperación o rehabilitación del CRP, ¿cuáles serían los puntos fundamentales a proponer ante los inversionistas privados para hacer atractiva la recuperación del CRP? Bueno, mostrarnos de una manera abierta a negociar. Nosotros tenemos aquí una formidable infraestructura que es capaz de agregar una gran cantidad de valor porque está allí para procesar crudos de menos valor, de poco valor y generar productos de alto valor. Porque estamos hablando de una unidad productiva que ha mostrado márgenes de ganancias de refinación altísimos. Entonces, la situación es que necesitamos rehabilitarla. Entonces, de alguna manera, tenemos que sentarnos con ellos sobre la base de qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos dar. ¿Cómo podemos nosotros accionar allí? Yo creo que en las cosas que siempre accionamos para aumentar, digamos, el apetito por inversiones extranjeras, son tus elementos de impuestos y los elementos de regalía, en caso de crudo. Entonces, yo me enfrentaría a los inversionistas por el CRP dejando abiertas todas esas posibilidades. La primera es, bueno, aquí vamos a producir gran parte del material se va a vender en el mercado local, tenemos que asegurar que todos esos precios de venta son precios de venta asociados a los precios internacionales. Uno.
Dos, estamos abiertos a hablar de condiciones de mejoramiento de la tasa de retorno, como es la parte de impuestos, bajar impuestos, no tener impuestos por un número de años determinado. Y por supuesto, tener el chance de ver hasta dónde podemos hacer los que participen, tanto en la parte de gas como en la parte de producción de crudo. Eso, tenemos que tener esa apertura para poder nosotros realmente ser capaces de seleccionar el mejor de los inversionistas para el CRP. La siguiente es, dentro de la creatividad que sugieres, debemos tener en lo técnico y lo no técnico, que debemos tener en lo técnico y lo no técnico, ¿incluyes en los privados nacionales a nuevos actores que han logrado por diversas razones ocupar espacios dentro y fuera del país? Que si va a ser selectivo con el capital extranjero, es lo que querrá decir él, no sé si. ¿Lo podía repetir? Que no entendí bien la pregunta. Dice, dentro de la creatividad que sugieres que debemos tener en lo técnico y lo no técnico, estás incluyendo a los privados nacionales y a nuevos actores que han logrado por diversas razones ocupar espacios dentro y fuera del país. Por supuesto, claro que sí. Yo no veo una discriminación del capital por razones ideológicas, vamos a ponerlo así, si eso es lo que quiero, si es lo que quieren preguntar. El examen de mis negocios tiene que ser un examen netamente empresarial. Así manejaría yo lo que yo tengo enfrente. Ok. La siguiente pregunta es, ¿dónde ves la demanda de crudos pesados a largo plazo? ¿En Asia? Sí, ahí vemos nosotros mucho más crecimiento que en los Estados Unidos. De hecho, hay casos, por ejemplo, de esos complejos de refinación petroquímica nuevos que se han hecho, casi todos en China, donde tú tienes 400.000 barriles diarios de crudo importado, por supuesto, Arabia, de Brasil, etcétera, etcétera, y generando a través de un complejo de refinación petroquímica un máximo producto. Por ejemplo, en un caso de lo que vi, es la producción de paraxileno para producir PET. Allí es que veo yo el crecimiento, y en general, cuando uno ve cualquier tipo de análisis de dónde están las inversiones, de dónde va el crecimiento de la demanda, está mucho más sesgado hacia el área del Asia-Pacífico que en cualquier otra área. Entonces, sí, ese es parte del cambio. Nosotros antes no veíamos Asia-Pacífico, nos interesaba Asia-Pacífico. Nosotros tenemos la máxima remuneración en este hemisferio. Cuando las cosas vayan en esos segundos años, y quizás de los primeros años, nosotros tenemos que visualizar que así como Arabia Saudita se cambió de una demanda gringa a una demanda china para su crudo árabe, de esa misma manera y con ese mismo pensamiento de migración hacia el máximo mercado, en términos máxima remuneración de mercado, deberíamos ver. Y yo sí creo que, bueno, todo el mundo cree que Asia Pacífico es el que tiene más demanda y más precio hacia futuro. La siguiente es, mencionas a Citgo en tu presentación, pero para el momento de la recuperación estará la empresa aún en manos de Venezuela. Obviamente que se podrá intercambiar con otras refinerías del Golfo, debido al estado de las refinerías de conversión profunda en Venezuela. ¿En cuánto tiempo tendrán dichas refinerías la capacidad de entrar en el mercado? Hay dos preguntas, ¿no? Sí, hay Primero, dos preguntas. Uno, si Citgo va a estar en manos de Venezuela. Y la otra es en cuánto tiempo ves que las refinerías tendrán la capacidad de entrar, las refinerías de Venezuela estarán en capacidad de entrar en el mercado. sí. Bueno, primero que todo tengo que agradecer mucho que alguien piense que yo puedo tener un conocimiento de la situación de Citgo.
tan íntimo como para poder dar una buena opinión sobre eso, si Citgo se queda o no se queda con nosotros. Hemos oído de muchas opiniones de Horacio Medina y de mucha otra gente sobre esa condición. Yo no creo que la situación es fácil, vamos a ponerlo así, pero tampoco tirar la toalla. La condición de recuperar Citgo se ha puesto sobre la mesa, ¿no? De mantener así, se ha puesto sobre la mesa, y de eso sí sé. Y lo que no puedo es calificar la probabilidad de que esas acciones se vayan finalmente a consolidar, se vayan a producir y realmente quede Citgo de nuestro lado. No puedo, no sé. Pero existen digamos, las propuestas en esa dirección. Y no puedo hablar de la probabilidad de que tengan éxito, no sé, realmente. Esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta se me olvidó. Ajá. Debido al estado de las refinerías de conversión profunda en Venezuela, ¿en cuánto tiempo tendrían dichas refinerías la capacidad de entrar en el mercado? Sí. Yo no sé, esa es una pregunta, quizás, no sé si Lino quisiera. Lino, Aló. Mira, en cuanto al CRP, por ejemplo, o sea, nadie sabe a ciencia cierta las condiciones en que está esa refinería. Ya el PT lo había analizado, que la primera acción, una vez que cambie el gobierno, es hacer una inspección, ¿no? Pero tomando el caso, por ejemplo, de Irak, y asumiendo de que va a repararla por completo, se ha estimado entre 18 meses, 2 años, en repararla a su condición inicial. De nuevo, esto es un estimado, orden de magnitud, y no hay nada preciso puesto que no se conoce cómo está la refinería en este momento. Ok. Te hacen esta otra pregunta. Entiendo que el tendido del tramo que falta por tender del oleoducto desde Canadá para accesar el Golfo está temporalmente suspendido por motivos ambientales y políticos. De concretarse este tendido, el crudo pesado canadiense accesará directamente al mercado del Golfo y competirá favorablemente con el crudo pesado venezolano. ¿Qué nos dices de esto? Yo creo que Tyron se salió, Eduardo, y se había quedado congelado. ¿Perdón? Yo creo que Tyron se salió porque se congeló. Ah, Mira, yo si quiero le respondo lo del tubo. Ese tubo no está suspendido, está cancelado por el gobierno de Biden. Y la competitividad de esos crudos allá abajo, o sea, no sé, será cuestión de cuando se dé ese tubo compararlo, pero hasta ahí lo dejo yo. bueno, Carlos, tú has hablado con Tyron para ver qué le pasa. No, aquí estoy yo otra vez, no sé qué pasó. Ah, Disculpen, se cayó esto y no sé por qué. ok. Ajá. Bueno, Pregunta otra vez a él, no Eduardo. sé si oíste la última pregunta. Oí la pregunta, no, creí que yo decía que a lo mejor Lino le respondió. Yo respondí Él la la del contestó. CRP, él no yo la del tubo. Ajá. Lino respondió que estaba cancelado. Para vernos la cara todos. Ajá. Disculpen, ¿cuál fue la siguiente pregunta, Eduardo? No, la pregunta era si se termina de hacer el oleoducto que va de Canadá al Golfo, si va a competir favorablemente el crudo canadiense con el crudo pesado venezolano. Si hubiera pasado eso, la situación hubiera sido totalmente distinta, como ustedes ven, el crecimiento de la producción de Alberta, ¿no? Entonces, eso vendría a través de todo en viaje norte-sur, desde Alberta hasta Houston. Digamos, el último trecho de ese oleoducto que se llama Keystone fue eliminado el proyecto por la nueva administración de Biden. O sea que no tenemos barriles que vengan por tubería desde
Canadá hacia el Golfo. Todos los barriles que llegan al Golfo desde Canadá vienen por ferrocarril. Ok. Te preguntan, ¿estamos educando a la clase política emergente en las nuevas sensibilidades y ventajas del tránsito de crudo hacia productos como oportunidad en la escasa ventana de tiempo que presentaste? Bueno, como decía al principio, esta es una teoría, es una visión, es una manera de pensar, una imaginación. Y yo creo que todos lo que estamos tratando de hacer es que tomamos de ahí que sea provechoso, cada uno de nosotros. Si decimos que nosotros tuvimos éxito entre el 76 y el 2002 a través de una muy buena relación entre el gobierno y la compañía nacional, vamos a ponerlo así. Cualquier ajuste, atención, adaptación, en las cuales podamos entender, o todos podamos entender que el Estado tiene una función separada de la función privada en términos de la ejecución de la industria petrolera y conseguir ese límite de una manera armoniosa, bueno, nos va a generar el éxito que queremos. Yo no puedo decir dónde está ese límite. Hay gente que podrá decirme, el límite es, el Estado solamente fija las reglas de juego y se retira. Eso puede ser una manera de pensar. Mucha gente piensa así. Mucha otra gente piensa lo contrario, ¿no? Aquí nosotros debemos mantener la PDVSA como compañía que genere el monopolio del manejo de los hidrocarburos en Venezuela. ¿Por qué? Porque el Estado es dueño del subsuelo y toda esa función de lo que es y cómo se maneja el subsuelo genera toda esa discusión. Yo no estoy en capacidad de educar a nadie en ese sentido. Lo que yo estoy tratando de exponer es que las relaciones digamos, de acción de cada uno debe estar bien separadas y que la manera de tratar a inversionistas extranjeros tiene que tomar en cuenta su tasa de retorno. ¿Cómo se logra ese condicionamiento? Y al mismo tiempo, desde el punto de vista político, habría que ver hasta dónde el involucramiento del Estado se puede considerar como algo que tiene una trascendencia estratégica, la cual no deberíamos soltar. Pero bueno, los que vivimos en Estados Unidos, muy bien sabemos que si yo en el patio de mi casa viene alguien a decir, yo quiero abrir un hueco para ver si hay petróleo ahí, pues yo le digo, échale pichón. Y después hablamos cómo nos vamos a repartir la cosa, vamos a ver cómo hacemos. Y el gobierno lo que hace es usufructuar esa relación a través del impuesto. Esa condición, para los que vivimos en Estados Unidos, muestra una manera de hacer las cosas. Pero no necesariamente yo la quisiera trasladar, o creo que eso sirve para nosotros. Lo que quiero decir es que así trabaja la cosa así. Yo lo que sí estoy diciendo es que cualquiera que meta churupos aquí, se le tiene que garantizar su salida de churupos más la tasa de retorno. Eso es lo que... pero lo que pasa es que no tengo la capacidad, no sé suficiente para poder entrar en el detalle de esa limitación entre Estado y la empresa privada. Ok, con esto vamos a cerrar las preguntas y vamos a dar el derecho de palabra a quien quiera preguntar de ahora en adelante. Eduardo, una pregunta, la de Ricardo Padrón, 1116. 1216 es el tuyo. Perdón, sí. Tyron, te has enfocado en crudos pesados. ¿Cuál sería la estrategia para crudos medianos livianos? Bueno, cuando uno habla de crudos livianos y hasta medianos, uno habla así como de un commodity, vamos a ponerlo así, de un barril que lo que hace es tú venderlo al mejor postor. Tú sales a vender crudo liviano al que te pague más dinero por ahí te va. Sales a licitación, vamos a ponerlo así, poniendo la forma más grotesca. Realmente nosotros nunca hacíamos licitación, pero nosotros lo que hacíamos era salir a tocar las puertas y a preguntarle a este y al otro
a cómo me lo compras y poníamos a comparar quién nos vende más y oíamos el chisme. Bueno, aquel tipo realmente se le paró la refinería, y tú no puedes tocar la puerta de ese, pero a este sí es verdad que es una demanda adicional de gasolina, entonces iba para allá. Y esa es la manera como nosotros comercializamos nuestro crudo liviano, porque sabíamos que entraba aquí, entraba allá y entraba allá. Y entonces, y lo que queríamos es simplemente que nos dieran la mayor cantidad de dólares por barril vendido. Entonces, cuando uno habla ya de crudos convencionales, la estrategia es la estrategia de maximización de ingresos, de máxima monetización. Y eso pasa por hacer los análisis de las oportunidades que tengo yo. Y casi siempre se puede resolver a través de licitaciones. La licitación es más limpia que sea. Pero esa es una manera de hacer las cosas. Pero, o sea, a mí la parte de colocación de crudos livianos es una parte de competencia por el cliente, más que algo de orden estratégico. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer las preguntas. Vamos a dar el derecho de palabra. Vamos a empezar por recordar que son solo 3 minutos, así que por favor controlen el tiempo. Tiene la palabra Elizabeth Cruz. Hola, hola a todos, buenos Hola. días. Mira, Tyron, de nuevo te felicito, muy buena presentación, llevas a todo el mundo de la mano, didáctica, de verdad que me encantó y de verdad me gustaría, tengo muchas cosas que te podría comentar, pero no es el foro en este momento. En alguna oportunidad sí me gustaría reunir con el equipo que trabajó esto, porque creo que a lo mejor puedo dar una visión un poco diferente y sacar unas conclusiones a lo mejor, o sea, más complementadas. Rápidamente, como tengo tan poco tiempo, solamente quiero mencionar algunas cositas, ¿no? Cuando yo hablo del mercado, cuando tú ves el mercado de Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos es muy diferente al que existía hasta el 2012, eso lo sabemos, esto cambió totalmente. De Estados Unidos era net exportador de productos, las refinerías del Golfo se han ido adaptando a la cantidad de crudos livianos que por mucho tiempo ni siquiera los podían exportar, se han venido adaptando, han venido haciendo inversiones, etcétera, etcétera. La demanda de fósiles en Estados Unidos no crece, todo lo contrario, declina. Hay racionalización de refinerías, una cantidad de cosas, además del impacto de las agendas ESG, o sea, la parte de transición energética. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que a Estados Unidos, si tenemos oportunidad, por supuesto que sí, pero hay que manejarlas con cautela para no deteriorar el mercado de crudos pesados. Podemos volver a llegar a los menos 20, 25 dólares y si no tenemos por qué hacerlo, vamos a manejarnos con más cuidado. ¿Por qué? Porque ahí están ya posicionados otros actores. Canadá, sencillamente, y con planes de crecimiento enorme que son menos competitivos que nosotros, sí puede ser, pero la cuestión no es entrar en una guerra de precios y todo el mundo terminar perdiendo por nosotros desplazarlo. Ellos ya están allí. El crudo doméstico nacional también está allí, que de hecho el margen es negativo porque sencillamente el pesado no existe y está muy caro. En lo que tú empieces de verdad a pesado, se va a ser más atractivo sencillamente porque va a ser mucho más barato. Y ahí es donde hay que medir bien cuál es nuestra estrategia. Por eso yo siempre me planteo que desde los miras de cambio hay que diversificar. China e India están creciendo. China e India tienen capacidad de conversión y están creciendo en proyectos de conversión. Yo de buenas a primeras ya empezaría a diversificar. Empezaría a capturar. ¿Quién invierta para llevar esos barriles para allá? Sí, y ya termino con esto. ¿Quién invierte para llevar esos para allá? Que también tenemos una competencia enorme con el Medio Oriente, pero sería una manera de enfocarlo diferente. Me encantaría compartir más de esto contigo, Tyron, y bueno, gracias por la oportunidad. Eso es todo. Bye. Muchas gracias, Elizabeth. Tienes toda la razón. Tenemos que tener una visión global del mercado en vez de una visión centrada en Estados Unidos. Y cuando entremos en Estados Unidos tenemos que mirar bien cuáles son esas estrategias de maximización de ingresos, maximización de precio de venta. Con mucho gusto, Elizabeth, ya te contactaré para que hablemos un poco más de lo que hemos hecho y beneficiarnos de tu buen criterio de siempre. Un abrazo. Okay. Tiene la palabra. Hay un eco, ¿verdad?
Jorge, ¿Aló? Tengo yo la palabra, Marco. sí, No, que no te había oído. Bueno, muy buenas tardes a todos. Excelente tu presentación, Jairo. Aprovecho y te saludo. Estoy muy de acuerdo contigo con lo que estás planteando en la parte petroquímica. Sin embargo, todos deben de recordar que la materia prima más económica para el desarrollo petroquímico es el gas natural. Muchos no se recuerdan, pero en los años 80 se hizo un proyecto con la Fluor Daniel para desarrollar en Conde el complejo petroquímico de Oriente, porque el proyecto criogénico de Oriente, su finalidad era hacia un proyecto petroquímico que contemplaba todas esas unidades de proceso que tú pusiste en las láminas y que todos conocemos. Lamentablemente ese complejo no se hizo, pero mi comentario es, bueno, es cierto que podemos ir por la vía de refinación hacia los productos petroquímicos, pero el proyecto más rentable es a través del gas natural y creo que debemos hacer énfasis. Lamentablemente no hubo desde un principio apoyo hacia la petroquímica, pero si bien el sector petrolero y la producción de petróleo va a ir disminuyendo, no es así con la petroquímica. La petroquímica seguirá existiendo por muchos años más. Ese era simplemente. Tiene toda la razón. Muchas gracias por el comentario, Jorge. En realidad, cuando estamos hablando de ir a petroquímicos y ponemos refinación como un elemento, digamos así, de intermediación, en realidad ese no es el mensaje que queremos dar. El mensaje que queremos dar es que ir a petroquímicos desde crudo, desde gas. Y tienes toda la razón, la manera más eficiente de irse por el lado de las olefinas y las poliolefinas y por supuesto los plásticos, empezando con etano, no con gas natural, sino con etano y propano. Y ahí tienes toda la razón, en el José y donde podamos nosotros poder, al extraer el etano y el propano del gas natural, se convierte eso, en la medida que fuera posible, en puntos digamos, de comienzos. Los precursores están en el etano y el propano. Eso es verdad. La manera como nosotros podemos integrar etano y propano a la refinería es parte de la solución, vamos a ponerlo así. En la medida que tú puedas extraer etano, no solamente el gas natural que tenemos nosotros en producción, sino los que podamos tener usándolos para, por ejemplo, como gas combustible de la refinería, ahí tenemos nosotros una fuente también de etano y propano utilizable para el desarrollo petroquímico en esos sitios que tendrían ventaja desde el punto de vista de servicios, de colocación cerca de la costa, etcétera, etcétera, para crear complejos de refinación y petroquímica eficientes. Muchas gracias, Jorge. Ok, tiene la palabra Víctor Vázquez. Aprovecho para felicitar a Tyron y quería hacer una reflexión en relación con el planteamiento que hizo Marco del tema de la refinería. Hay un eco, ¿soy yo? Yo creo que es el micrófono de Tyron. Tyron, ciérralo un momentico. Ok. Habla, Víctor. Ahora, ok. No, y la pregunta que yo me hacía en relación con el tema de colocación de crudos pesados y de prioridades y de haber infraestructura en los Estados Unidos que la pudiera tomar, va más hacia el lado de qué objetivo estoy persiguiendo yo. Y si el objetivo que estamos persiguiendo nosotros es crear la mayor cantidad de valor posible para Venezuela, entonces ya la consideración no debería ser en principio una consideración comercial, porque a mí me interesa valorizar tanto como pueda localmente, en cuyo caso, si la suma de procesar el crudo en refinerías nuestras me da más que vendérselo a un tercero, pues ese camino me conviene más, ¿no? Y es el camino por el cual me iría. Y en ese sentido yo creo que esto no es un juego suma cero, es decir,
yo lo que pudiera es utilizar esa circunstancia para acelerar producción, es decir, para crear los incentivos para que se produzca crudo pesado más rápidamente, invitando a quien quiera poner el patrimonio en riesgo para hacerlo y beneficiarse, ¿no? Y creo que sería cuestión de, entonces, de utilizar las circunstancias para propiciar o propulsar o acelerar o catalizar el proceso de manera de producir más, pero yo desde mi perspectiva pienso que existe una gran oportunidad de creación de valor a través de la combinación de piezas dentro de la cadena de valor en Venezuela, particularmente pasando por la parte de refinación. Era esa reflexión que quería compartir. Gracias y felicitaciones a don Tyron. Abre el micrófono, Tyron. Gracias, Víctor. ¿No vas a hacer comentario? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Víctor. Ok, tiene la palabra Lino Carrillo. No, bueno, Víctor dijo lo que iba a decir yo. Al final del día, lo que estamos visualizando nosotros en esa oportunidad de negocio es cómo nosotros hacemos atractivo la inversión en Venezuela y no focalizar solamente en una refinería, sino cómo se valoriza un paquete completo desde un yacimiento de crudo pesado dedicado a uno de los activos que tenemos allá en Venezuela, CRP, el Palito, Puerto Rico, cómo se desarrolla adicionalmente de esa refinería a través de cambios de catalizadores en catalítica, a través de cambios, por ejemplo, gas de la perla que se alimente al CRP y el gas de refinación que es rico en etano, un 10% de etano, tanto de propano pasaría a un desarrollo continuado del Parque Industrial de Paraguaná y ahí entonces construir todo eso. Entonces, ¿por qué más atractivo en la costa del Golfo versus Venezuela? Yo creo que hay suficientes elementos hasta donde hemos visto nosotros que hace atractiva la inversión en Venezuela y como dice Víctor, no es un caso suma cero porque, bueno, simplemente motivaría a producir más. Y Tyron, 100% gana. Ok. Gracias, Lino. Sí. Tiene el último anotado en derecho de palabra, es Antonio Méndez. Adelante, Antonio. Creo que Tyron iba a decir algo. Sí, yo lo que quería decir es que esa condición de que no es suma cero es relevante a lo que hemos dicho Marco Rossi, Víctor, Lino y con lo cual yo concuerdo. El análisis va a ser un análisis global. Quizás en la parte nacional, la condición de industrialización posterior a la generación de esos petroquímicos dentro del país sería una cosa a tomar en cuenta. Si tuviéramos una condición de escoger entre hacer la inversión fuera y de hacer la inversión dentro, ¿no? Ese es un elemento que genera una cantidad de empleos dentro de la nación. Si yo tengo un complejo petroquímico con el tablazo, que tantas industrias a su alrededor, si yo hiciera lo mismo con cualquier otro complejo, cualquier nuevo complejo, tendría aguas abajo un efecto de mejoramiento de la vida y el bienestar de muchos venezolanos, que a lo mejor que habría que tomar en cuenta en cualquier decisión esa, que hubiera que tomar eventualmente entre hacer una cosa y la otra. Ok. Entonces, está anotado Antonio Méndez y con esto ya es el último anotado en el derecho de palabra. Aló, Tyron, grupo, me oye, ¿no? Te oye bien, ¿no? Mira, sí. primero, Tyron, te quiero felicitar muy sinceramente, hermano, por la presentación, excelente presentación que nos ha dado. Me llamó muchísimo la atención el descubrimiento de que los mexicanos han perdido capacidad de producción de pesado y no van a ser competidores nuestros. Para mí fue una sorpresa, así que Pero quería hacer un comentario importantísimo al grupo de VAPA. Bueno, tú que ahora eres presidente, pero a Carlos Sánchez. Yo creo que aquí se impone con esta teoría que nos acaba de poner Tyron, que busquemos de qué manera le hacemos llegar estos mensajes al sector político. Tyron lo menciona en sus láminas 2 veces cuando dice del pasado una alineación de las fuerzas políticas y en lo nuevo, cuando vemos la visión futura, lo necesario que es que le logremos vender a
a la gente que al final va a tomar, digamos, las decisiones, lograrle meter en la sangre, en la genética, que las reglas de juego vamos a tener que modificarlas. Fíjate todo lo que la sangrerío que se derramó con la cuestión de las leyes que estábamos discutiendo recientemente y todavía no se ha llegado a nada. Hay que hacer un esfuerzo dentro de VAPA y nosotros, entre el petróleo, UNAPETROL, todos los petroleros. Yo quisiera quizás oír los comentarios de la gente que nos precedió. Ahí está el doctor Enriquez, Alfredo Gruber. ¿Cómo se logró esa alineación política en el pasado, cuando hicimos las grandes inversiones que hubo en los años 90 con la internacionalización petrolera y ese tipo de cosas? Y Tyron, de nuevo te felicito por esa excelente presentación. Gracias, Antonio. No sé si me permiten hablar, estoy en Ecuador, por favor. ¿No? Que si le permiten hablar a alguien de Ecuador. Sí, claro. Si pide la palabra. ¿Quién quiere hablar de Ecuador? Muchas gracias, mi nombre es Freddy Robalino. Adelante, Sí, Freddy. señor, mi nombre es Freddy Robalino. Estoy en Quito, Ecuador. Miren, estoy muy atento a todas las intervenciones. Excelente participación de todos. Un poquito escuchando las intervenciones, noto que hay mucho pesimismo, ¿no?, en el tema de Venezuela. Yo, de verdad, tengo un criterio totalmente diferente. Yo tengo acá una empresa en Ecuador, igual en Venezuela. Y yo fui el que escribí sobre el movimiento de equipos en el norte de Monagas. Se ve que hay varias empresas que ya estamos prestando servicios con PDVSA. Yo considero que este momento es fundamental unir esfuerzos para que de alguna manera haya un cambio. En todos lados hay más consumo, todo el mundo quiere producir más. Solo les comento que en Ecuador producimos 500,000 barriles y el gobierno va a invertir como 16,000 millones de dólares para duplicar la producción. Yo sé que el tema político es fundamental para poder tener un cambio, pero existe una posibilidad con las empresas que están allá, las privadas, darles mayor seguridad. Posiblemente lo único que hay que hacer es la forma de que ellos tengan control de su producción, que puedan vender directamente, algo así para que se pueda visualizar un cambio y incrementar la producción. No todo es malo, yo creo que la cantidad de reservas que Venezuela tiene en este momento avisoramos 30 años de un crecimiento brutal en todo lo que es incremento de producción, en todo lado, en Colombia igual, en Perú, que no habían contratos ya se firmaron. Entonces en Venezuela yo creo que todos debemos unir esfuerzos. Yo sé que el tema político no lo podemos cambiar, pero tenemos que luchar contra todo eso. Venezuela, todo el mundo quiere que produzca más, hasta a los gringos les conviene, pero bueno, en todo caso, yo sí soy una persona optimista de que eso se puede dar. Nosotros nos reunimos con la gente de PDVSA y nos indicaron de que ellos quieren empezar. Lógicamente que nadie les cree. Nos dijeron 3 puntos: un contrato nuevo, un down payment para empezar a trabajar y el tercero de que nos van a pagar cada 30 días. Créanme, yo soy ecuatoriano y voy a seguir creyendo. Al final, lo que producimos en los años anteriores no nos pagaron nunca, pero bueno, yo sigo creyendo y tengo toda la fe y la posibilidad de que Venezuela existe un cambio. Y yo sí les pido a ustedes que son con tanta experiencia, cómo nos pueden ayudar para que eso suceda. Yo sé que el tema político, como mencionaron todos, es complicado, pero nosotros como técnicos tenemos que, con herramientas, con todo lo que disponemos, con tecnología, hacerles un poco entender de que esto se debe dar y no esperar para mañana. Mañana es tarde, ahora es el momento. Eso, les envío un fuerte abrazo desde Quito, Ecuador, y estoy a la orden. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Freddy, por tu comentario. En cuanto a la pregunta, al comentario de Antonio, sí hemos estado tratando de buscar una estrategia para acercarnos más a la parte política. Ya tuvimos experiencia con la ley, no fue muy exitosa, pero creo que Eduardo y yo estamos viendo, y otras personas nos están ayudando a ver cómo iniciamos esa actividad. Yo he comentado que ahorita es un mal momento porque los políticos ahorita no están pensando sino en las elecciones, pero sí tenemos intenciones de que todos estos trabajos, sobre todo lo que está haciendo el equipo de Víctor, Tyron, Tomás y Lino, podamos hacer un acercamiento al mundo político
No tenemos experiencia de ese tipo, posiblemente hemos necesitado el soporte de personas como Alfredo y como estos que lo han logrado en el pasado. Antes de cerrar, quería hacer una pregunta yo me hago realmente una pregunta que yo me he hecho. Si yo tuviera $1.000 millones para invertir en Venezuela, yo soy un inversionista privado y tengo dinero para invertir en Venezuela y hay oportunidades en el área de hidrocarburos, muchas, como las hemos visto a través de todos los webinars, pero también hay oportunidades en el área del renovable que tienen un mayor apetito en este ambiente que hay a nivel mundial, ¿no? Entonces, siempre me hago la pregunta, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de venezolano, queremos empezar por hidrocarburos porque es lo que tenemos más a la mano y lo que nos lograría recuperar más rápido. Pero desde el punto de vista del inversionista, la pregunta que siempre me hago, Tyron, Víctor, es, escúchale, ¿por qué nosotros no estamos viendo el análisis económico del área de las renovables? Estamos viendo el área de hidrocarburos. Yo no sé si alguien está haciendo eso, pero sería interesante conocerlo porque esas son otras oportunidades que existen ahí. ¿Tiene algún comentario, Víctor? ¿O Tyron? Sí, tiene la manera de atacar esto lo hemos visto en conglomerados, digamos así. Si nosotros vamos a invertir en renovables, pues en eólicos, pues, tenemos que tener entonces el recibo de la electricidad asegurado. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que tener un desarrollo asociado al proyecto de eólicos. Y eso es lo que ha estado diciendo Tomás Mata a voces, de que esos pilares que él llama de la economía venezolana tienen en gas, en renovables y en crudo los elementos que hay que hacer converger. Yo creo que esa decisión entre una cosa y la otra está como muy concatenada con el desarrollo de los usos de esa energía. En lugar de decir, bueno, yo voy a hacer una inversión en eólicos y después veo quién va a usar esa electricidad, sino que está como analizada. Yo quisiera que, no sé si Tomás pudiera hablar un poco de esas relaciones entre una y otra cosa, o Lino. Mira, Carlos, muy buena pregunta, ¿no? O sea, el dólar, yo lo he oído desde que estudiaba, es la cosa más cobarde que existe en el mundo, ¿no? El dólar se invierte donde se le garantiza un retorno. Y hasta ahora, los mayores impulsos que ha habido en estos países desarrollados en energía renovable son de parte del gobierno. O lo han hecho privado con unos incentivos altamente favorables y con aportes de gobierno. En Alberta hay un proyecto de inyección de CO2 donde el gobierno de Alberta creo que puso como 80-90% de la inversión. Entonces, el costo de inversión en renovables es muy alto y no tiene la rentabilidad que puede tener invertir en la parte de combustibles fósiles. Lo que estamos pensando nosotros, y lo planteamos muy bien Tyron, es cómo nosotros hacemos una inversión integral desde el yacimiento hasta petroquímica y lo que sobre de combustible, porque todavía hay uso, cómo lo integramos de manera que sea con la menor huella posible de carbono. Pero te digo, la inversión privada en renovables hasta ahorita, y me equivoco, que me corría el que sepa más que yo de eso, no está haciendo sino a través de los gobiernos o con mucho incentivo de parte de los gobiernos. Gracias, Lino. Mira, vamos a abrir, tengo dos personas pidiendo la palabra, Eduardo, Víctor y después Alfredo. 3 minutos, por favor. Al respecto quería comentar que depende del lugar la parte de renovables, ¿no? En Inglaterra las renovables, particularmente la eólica, es muy competitiva porque siempre hay viento. En Alemania no lo es. Eso quiere decir que en La Guajira puede ser muy atractivo. Ahora, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo desde el punto de vista de las restricciones de un solo decisor para efectos de toma de decisión. Entonces siempre estábamos sujetos
a restricciones de capital, porque no alcanzaba para todo. Yo creo que en la medida en que esas cosas se relajen y en la medida en que vayan surgiendo los incentivos que van a surgir para que quienes produzcan bajen su huella de carbono, pues en esa medida va a ser atractivo invertir en eólico. Por ejemplo, si uno está en Paraguaná, en la zona de Paraguaná, porque va a tener una compensación económica el tener un crudo con un certificado de que fue hecho con energía renovable por una parte. Por otra parte, la refinería va a tener un incentivo de capturar de los steam reformers el CO2, porque además tiene un cliente que lo puede utilizar y valorar en inyección en pozos para incrementar factores de recobro y enhanced salt recovery, que tiene un beneficio económico, ¿no? No es el caso de otros lugares. Entonces yo creo que en Venezuela se juntan una cantidad de factores que son un círculo virtuoso, ¿no? Fuente de energía, posibilidad de utilización de un CO2 al cual se le puede sacar valor, y en la medida en que en el tiempo se vaya dando que los incentivos económicos se alineen, es decir, que un crudo sea aceptado en un mercado, tenga una mejor valoración en un mercado, producto de que fue hecho con una menor huella de carbono, pues en esa medida se van a ir alineando las cosas. Lo que pasa es que estamos en un momento temprano en el cual eso todavía no ha ocurrido, pero debería ocurrir si el mundo realmente está tomando en serio, digamos, el tema ambiental. Gracias, Víctor. Excelente comentario. Parece que se reactivó el debate, porque ahora tuvieron la palabra Alfredo, Ender y Jorge. Alfredo Gruber, tenemos a Alfredo Gruber, Juan Urich, Ender Varilla y Jorge Cancó. Alfredo, por favor, 3 minutos. Sí, mira, yo voy a retomar el planteamiento de Antonio. Es más, yo lo estuve pensando durante toda la presentación de Tyron, que fue, bueno, en términos soborísticos, chico, pegaste un jonrón, Tyron, muy bueno. Yo veo, no solamente hay que tocar el sector político, está también el sector sindical, está el sector industrial. Yo me recuerdo cuando la nacionalización petrolera, nosotros hicimos un esfuerzo grande, y logramos llamar la atención del presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, a través de un grupo de técnicos que liderizaba Coronel, ¿no? Gustavo Coronel, nos reunimos precisamente en el Palacio de Miraflores y habíamos más de 200 técnicos ahí petroleros. Y hubo unas presentaciones de todo tipo, ¿no? Relacionado, pues, cómo pensábamos nosotros en la industria, apoyar al gobierno en su decisión de nacionalizar la industria petrolera. Y Carlos Andrés Pérez quedó, no solamente él, porque él se presentó pues con el presidente del sindicato petrolero, en aquel momento era Piñerúa, Carlos Piñerúa, se presentó con varios ministros, y eso fue impactante, aquella intención inicial del gobierno de utilizar a la CBP como la empresa de tal y qué sé yo, eso se diluyó en ese momento de aquella presentación, cuando realmente comenzaron ellos a entender la complejidad de lo que era la nacionalización petrolera. Bueno, los políticos nuestros han cambiado. Yo tengo una experiencia reciente. Yo creo que hay que hacer ese acercamiento, y mientras más pronto mejor, para tratar de ver si ellos realmente se despojan un poco de sus intereses personales y partidistas, porque yo tengo una pésima experiencia con monómeros, ¿no? Con monómeros, chicos, está ahorita en una situación muy delicada, ¿no? La Superintendencia de Sociedades la está controlando, de que está en un control, y eso por una parte pues evita que haya posibilidades de que las demandas de los acreedores puedan acabar con la empresa. Ellos están defendiendo también los intereses de los trabajadores, pero lo que hicieron los políticos fue una repartición de cargos de la manera, chico, más irresponsable.
Entonces los políticos nuestros actuales realmente dejan mucho que desear. Yo creo que si ellos tienen esa intención con la industria petrolera, cuando haya el cambio de ese esquema pues que plantearon en Monómero, me parece que vamos a una situación de fracaso. Entonces, yo creo que sí amerita que comencemos a crear conciencia en esa gente, porque al fin y al cabo son los que van a tomar las decisiones. Alfredo, se acabó el tiempo. Sí, pero quería compartirles esto con ustedes, porque sí se puede hacer acercamientos, pero con unas presentaciones como la que acabamos de escuchar de Tyron Perdomo, la parte financiera, la parte operacional, en fin, eso ambiental, social, todos estos temas, pues habría que hacerlo, pues un grupo de personas que puedan llegarle a esta gente con algo concreto, como esta presentación que está planteando Tyron, que es muy buena. Ok, tiene la palabra Ender Varilla. No, espérate, Juan Urich, me la había pedido anteriormente a mí. Pero te la pidió por el privado. Sí, por el privado. No, que hable Ender primero, no hay problema. Okay, adelante, Ender. Adelante, Ender. Buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad. Yo quería referirme nuevamente al comentario de la posibilidad de utilizar energía renovable para la recuperación de Venezuela. Indudablemente que nuestra industria petrolera, para traer ingresos económicos a la nación, sería esencial, sería el core business nuestro, pero yo no veo por qué no complementarlo con energía renovable, y no debemos limitarnos a las mismas limitaciones que existen en el norte con la energía solar, donde un proyecto de suministro de electricidad con celdas solares puede pagarse en unos 10 años. En Venezuela tenemos muchas más horas de sol disponibles para generar esa electricidad, y serían proyectos de fácil instalación y de rápida instalación que estarían ayudando a solventar los problemas que la sociedad tiene. En la medida en que la sociedad comience a recibir los servicios básicos, en esa misma medida habrá más estabilidad en el país. No debemos perder de vista que desde el punto de vista de infraestructura, Venezuela está destrozada, incluyendo la infraestructura eléctrica y la infraestructura de la industria petrolera. Entonces, suministrar electricidad inclusive a la industria petrolera tal cual está actualmente Venezuela va a ser cuestas arriba. Y habrá que buscar oportunidades como esos renovables. Todos los que estamos familiarizados con la península de Paraguaná sabemos que hay un gran potencial para generar energía del viento. Entonces, yo lo que le pido a los compañeros es que no nos limitemos guiados por las mismas limitaciones que pueden existir en el norte en cuanto a energía renovable. Muchas gracias. Gracias, Ender. Tiene la palabra Juan Urich. 3 minutos, Juan. Y te lo va a contar Eduardo. Bueno, ok. Bueno, yo antes que nada, yo nunca he entendido mucho el concepto de qué es energía renovable. Para mí lo que existe son energías limpias, ¿no? La energía solar no es renovable, sencillamente energía limpia. Pero esos conceptos aparte. Yo veo que todo este uso de las energías renovables en este país y la posibilidad de integrarlos a nuestra fuente principal de energía, que son los hidrocarburos, pasa por analizar con mucho detalle, por ejemplo, es decir, cuál es el potencial hidroeléctrico que todavía tenemos nosotros que desarrollar en este país y ponerlo en contraste con qué además podemos generar en energía termoeléctrica donde eso es posible. Bueno, la bioemulsión, por ejemplo, si resolvemos los problemas de las emisiones, que eso es posible hoy en día. Y por otra parte, cuando yo pienso en la energía eólica, yo la veo muy centralizada en sitios como, bueno, la Cordillera Oriental, Margarita, pero esos son desarrollos eléctricos, yo diría que bastante locales. A mí, la parte que no he hecho números sobre eso, pero a mí me parece que una de las fuentes de energía limpia más importante es la energía solar, pero la energía termosolar, porque yo creo que es la que en relativamente menor superficie
puede generar mayor capacidad de mover máquinas, pues, porque básicamente es regresar a la generación de vapor, ¿no? Y yo siempre me he preguntado hasta qué punto, por ejemplo, en el CRP hay que ver los espacios que existen, pero por ejemplo, ¿cómo usamos nosotros energía termosolar para procesos industriales como, bueno, la refinación, ¿no? Yo quisiera que alguien que tiene más experiencia que yo en esto, si tiene algún comentario, yo se lo agradecería. Juan, yo creo que nos estamos desviando un poquito del tema, eso puede ser para la sobremesa, pero vamos a concentrarnos en la exposición de Tyron, por favor. Tiene la palabra Jorge Cancoff. En base a lo que dijiste, Eduardo, prefiero la sobremesa porque no tiene que ver directamente con el tema, pero es un problema álgido que existe y persistirá si no lo tomamos atención. Así que me quedo para la sobremesa. Ok, entonces dejamos a Juan y a Jorge para la sobremesa. Les puse en el chat algo que les recomiendo. La Universidad de Rice, aquí en Houston, el Baker Institute for Public Policy, tiene esta semana que viene un seminario 2 días. Uno se puede inscribir en línea, van a la página de la Universidad de Rice Baker Institute sobre electrificación y descarbonización. Les recomiendo, son unos seminarios muy buenos que ellos hacen, son 2 días y ahí están los programas. Bueno, Tyron, millón de gracias por tu presentación, excelente haber traído el tema a la mesa. Lo hiciste de una manera magistral, como siempre. Te agradecemos el tiempo dedicado a esto y espero que el resto del equipo también nos puedan dar algunos webinars del excelente trabajo que están haciendo. Eso es Víctor, Tyron, Lino y Tomás.